Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemocionate. Y hoy te traigo un vídeo de Storytime. La verdad que no suelo hacer vídeos de Storytime con mucha frecuencia. De hecho, creo que la última vez que me senté aquí a hablar contigo fue en abril. Y bueno, hoy quería dedicar este ratito a charlar, a reflexionar a raíz de algunos acontecimientos que he vivido recientemente. Para empezar, si eres nuevo por aquí, déjame decirte que aquí en Reemocionate te comparto estrategias, tips y reflexiones para tu bienestar personal y profesional, y además tienes organizado todo el contenido por listas de reproducción, de inteligencia emocional, de escritura terapéutica, de gestionar procesos de cambio y muchísimo más. Así que te invito a que le eches un vistacito a todas las listas de reproducción y, por supuesto, si te gusta este contenido, que te suscribas y actives las notificaciones para que te lleguen esos avisos cada vez que ya publique nuevo vídeo. Y como te decía, este vídeo es un story time, así que vamos a empezar por el principio, y es qué me ha sucedido recientemente para estar aquí hoy charlando contigo. Y lo que me ha pasado es que hace unos meses empecé a sufrir una serie de dolencias, de molestias, muchísimo hinchazón a nivel estomacal, ¿no? A nivel de la zona abdominal. Y si bien es cierto que yo soy una persona que suelo fluctuar bastante en el peso, de hecho hay momentos en los que tengo picos de pesos muy altos y luego pues me vuelvo a regular, en esta ocasión era diferente. Empezaba a sentir muchísima incomodidad y sobre todo un malestar e incluso a veces ese dolor constante, así que me planteé y decir, bueno, Adela, ya con tus hábitos normales o habituales te está costando llevarlo, pues ponte en manos de un endocrino. Me hicieron unas revisiones, me hicieron unas pruebas y al final el primer aspecto que detectaron es que estaba haciendo una mala absorción de determinados azúcares, en particular de la fructosa y la lactosa, que son algunas de las pruebas que me hicieron. Esto obviamente llevó a que a partir de ese momento había que cambiar por completo mi alimentación, habría que suprimir una serie de alimentos, todos aquellos que contuvieran este tipo de azúcares, y después también algunos alimentos con el tema del gluten, no por en sí intolerancia al gluten, sino por el tema de las enzimas a la hora de digerir y procesar algunos alimentos. Como podrás imaginar, al estarnos refiriendo a azúcares como la fructosa y la lactosa que están presentes en tantísimos alimentos, el impacto que ha tenido sobre mi alimentación es muy alto. De hecho, además, ha habido momentos en los que pues, ha habido picos de ansiedad, porque claro, es que yo soy una persona que me gusta muchísimo comer, de normal no he tenido ningún tipo de patología con los alimentos, me gusta muchísimo lo dulce, también me gusta muchísimo lo salado, y aunque llevo una alimentación en general bastante saludable, el hecho que de repente se suprimieran tantísimos alimentos o tantísimos alimentos con los que yo pudiera crear nuevas recetas ha tenido un gran impacto. Y eso es lo que me lleva a sentarme hoy aquí a hablar contigo, no exactamente de cómo he llevado todo este proceso o de pautas en el caso de que pues, tú estás viviendo una situación similar, sino reflexionar en el proceso a la hora de avanzar hacia nuestras metas, a la hora de plantearnos algún objetivo o incluso cuando suceden cambios inesperados como me ha pasado a mí aquí. En muchas ocasiones, cuando nos planteamos una meta, sobre todo cuando es elegida, o en este caso que no necesariamente es elegida, pero sí es cierto que el objetivo final es algo positivo, es mejorar mi salud, es mejorar mi calidad de vida, es mejorar mi estado de ánimo, ¿no? Y mi estado emocional y mi estado físico, se activa de entrada un componente como de mucha energía, ¿no? Mucha motivación por verlo conseguido, porque por fin ha aparecido algo bueno. Y aunque esto es cierto, es verdad que incluso, por ejemplo, cuando queremos incorporar nuevos hábitos, porque queremos empezar a hacer actividad física y nos visualizamos ya con ese resultado final, o hay personas que empiezan a hacer dietas y empiezan a visualizarse con ese proceso final, o incluso cuando vives una experiencia y dices, bueno, yo sé que esto es para mejor, o decides tomar una decisión como por ejemplo mudarte de país porque sabes que lo que vas a encontrar en otro lugar es mejor, eso no quita que podamos vivir el proceso de una manera más intensa, más revuelta o más serena. Y es aquí justo donde va mi reflexión. En muchas ocasiones la imagen de ese objetivo final, de esa meta que tenemos en mente, que es tan sumamente positivo para nosotros, que nos va a hacer sentir muy bien, puede llegar a tener un efecto sobre el proceso y empezar a idealizar el proceso.
Y con esto lo que me refiero es que a veces en el proceso podemos un poquito desubicarnos, porque cuando aparecen altibajos, aparecen imprevistos o aparecen cosas que de entrada nos hacen sentir mal, nos entremos como en corto, porque nuestro objetivo final es positivo, es algo que nos va a sentir bien. Y entonces, ¿por qué tengo que sufrir en medio, ¿no? ¿Por qué tengo que sufrir en el camino? Y esta es la parte en la que te quería compartir este story time. Volviendo a mi caso, yo sé que esta supresión de alimentos es algo bueno, es algo positivo, es algo que me va a ayudar a regular mi salud, a regular mi bienestar, a conectar de una forma más consciente con todos esos alimentos y esa forma en la que yo estaba comiendo en los últimos tiempos, de una forma más saludable, más sana y más coherente. Pero también es verdad que a la hora de implementar esos cambios, mi cuerpo reacciona, porque yo vengo con una pauta y de repente se la he cambiado. Y no sé si a ti te pasa, pero los 2-3 primeros días normalmente, cuando nosotros iniciamos un cambio, estamos eufóricos. Incluso nuestro cuerpo lo recibe como un juego y lo pasamos bien y conectamos y hacemos. Pero a medida que pasa, digamos, como ese periodo inicial, nuestro cuerpo se da cuenta de que se está alargando muchísimo esa pauta y su primera reacción es ponerse a la defensiva, ¿no? Activar mecanismos de alerta y de defensa, porque no es algo a lo que está acostumbrado, lo puede ver incluso como un hábito amenazante, por así decirlo. Esto es muy parecido, por ejemplo, cuando iniciamos una relación amorosa. La primera etapa de la relación es maravillosa, todo súper bien, estamos en una nube, y cuando aparecen los primeros conflictos, las primeras discusiones, ahí hay un momento en el que no entendemos lo que está pasando, incluso podemos llegar a dudar de esa relación o de si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer o si es lo adecuado. Pues con el cambio de hábito, con la definición de metas, con los imprevistos que puedan surgir, con los cambios que queremos hacer, nuestro cuerpo pasa un proceso similar. Y es porque hay diferentes etapas. Esa etapa primero en la que somos conscientes del cambio, la elegimos y la implementamos. Una primera fase en la que nuestro cuerpo, entiende eso como algo nuevo, y todo lo que es nuevo de entrada le hace conectar con el juego y el disfrute. Pero cuando eso se empieza a alargar en el tiempo y no es tu pauta habitual, tu sistema de mental, tu sistema emocional empieza a mandarte mecanismos de resistencia o mecanismos de alerta porque no entiende lo que está pasando. Y es justo ahí donde tenemos que hacernos conscientes de que eso forma parte del proceso para no idealizar el camino. Como te decía antes, no se trata de renunciar a tu meta, pero también ser conscientes que esa imagen que tienes del final, de la meta, de lo que quieres conseguir, que no proyecte una falsa realidad del proceso, porque es justo en el proceso donde vas a conseguir esas transformaciones y esos avances de una forma efectiva. Así que sin enrollarme muchísimo más, quería compartir contigo algunas ideas que te pueden ayudar en el caso de que estés viviendo algo similar. Como te decía, en mi caso he pasado por momentos de bastante ansiedad, momentos en los que no sabía si comer un alimento, por ejemplo a mí un cuadradito de chocolate negro me gusta mucho, pero claro, esos tenían azúcares añadidos, tenía que buscar otras alternativas. No todos los edulcorantes los puedo tomar tampoco, entonces ahí había momentos en los que entraba como en pelea y en lucha conmigo misma y digo, Adela, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo comes? ¿Aguantas el dolor? ¿Haces una parte? ¿Cambias? ¿Te distraes? Y es justo aquí donde quiero darte algunas ideas por si te pueden ayudar. Si estás viviendo algún proceso similar, no necesariamente con un cambio de alimentación, sino en general cualquier proceso en el que estás avanzando hacia algún objetivo o de repente ha sucedido algo en tu vida que ha hecho que cambies tu forma habitual de relacionarte y sientes que están estos picos, ¿no? Hay una imagen que compartía por Instagram que si la recupero la voy a poner por aquí, no es mía, la vi en un perfil, pero te la voy a poner por aquí, donde refleja perfectamente de forma gráfica esta reflexión de hoy, ¿no? Yo tengo mi vista en una meta, en un objetivo, en un cambio, en una transformación, y me imagino que el proceso es ascendente, lineal, todo hacia arriba, ¿no? Y la realidad es que no. La realidad es que en ese proceso hay sube, baja, incluso bucles, y luego seguimos, ¿no? En la medida que nosotros vamos haciéndonos conscientes de cómo estamos procesando y viviendo cada una de esas subidas y esas bajadas, más fácil nos va a ser seguir avanzando desde un poco esa sensación de control de la situación, ¿no? Que no es la situación la que te atrapa. Entonces, para finalizar, te quiero dar algunas ideas que también te adaptarás o podrás incorporar de una forma directa o transformada en función de lo que estés viviendo.
Lo primero es que, por ejemplo, cuando yo entro en momentos de ansiedad donde mi mente está prestando la atención a algo, por ejemplo con la alimentación, está enganchada en quiero un trozo de chocolate, quiero un dulce, quiero un bollo, quiero un paquete de papas y mi mente está ahí, lo que hago es buscar actividades que ayuden que mi mente salga de esa imagen, porque esa frase de en lo que te enfocas se expande es la pura realidad y ahí donde ponemos toda nuestra energía y nuestra atención se intensifica. Entonces, aunque yo mentalmente me repita no voy a comer chocolate, no puedo comer chocolate, no puedo comer chocolate, mi cerebro lo que está procesando es la palabra chocolate, 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 ¿no? Y lo estamos enfatizando. Entonces, el primer tip que te dejo es hacer actividades que hagan que tu mente desvíe la atención. A mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo salir a caminar, ponerme música y ponerme a repetir la letra o a balbucear la letra. También a veces lo que hago es que busco canciones donde yo vea la letra y las voy cantando. Lo que hago es eso, ¿no? Que mi mente tenga la atención en otro elemento. Escribir me ayuda mucho también, lo que como has visto en los vídeos de escritura terapéutica, te voy a dejar alguno también linkeado por aquí para que lo veas. Hay que tener cuidado entre la diferencia de escritura terapéutica y la escritura de desahogo, porque si no la dirigimos de forma adecuada, puede ser que nos perdamos muchísimo más en esos pensamientos y emociones que estamos sintiendo. Segundo tip, otra cosa que a mí me ayuda muchísimo es aprovechar esa oportunidad, aunque a veces no siempre es fácil, para desarrollar la creatividad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que hablamos de alimentación, lo que hago es experimentar, hacer laboratorios en recetas, buscar otras formas de inventar para hacer pan, buscar otra forma para inventar hacer dulces, buscar todos esos elementos que me ayuden a descubrir cómo puedo hacer lo mismo de otra manera y que de entrada normalmente no estamos acostumbrados porque entramos en ese piloto automático, porque siempre lo hemos visto de una determinada manera. Entonces, pues aprovechar ahí para conectar con otras personas, para conectar con experiencias de otras personas en vídeos de YouTube, en grupos, lo que sea, que te ayuden, o por lo menos que a mí me ayuden a reinventar la situación y también desarrollar esa parte de creatividad y de reinvención. El tercer tip también es el buscar el apoyo. Hay ocasiones en las que, dependiendo de la intensidad del proceso, dependiendo del impacto que estén teniendo nosotros, pues ese apoyo lo puedes tener en un amigo, lo puedes tener en un familiar, lo puedes tener en una pareja, lo puedes tener, pues no lo sé, con alguien que te tropiece en una cafetería y tengas una charla amena. Y hay otras ocasiones en las que igual necesitamos ir a un profesional, a un terapeuta, a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a cualquier profesional que entienda, que acompañe y que pueda ayudarte en toda esa revolución mental y emocional que estás viviendo en el proceso, porque al final lo único de lo que se trata es de reconocer, entender y aceptar lo que está sucediendo para colocarlo en su lugar. Hay muchísimas personas que lo que sucede aquí, o por ejemplo a mí a veces me pasa, sobre todo cuando tengo esos picos de ansiedad muy altos, es que entro en lucha conmigo misma y quiero como renegar ese sentimiento y esa emoción. Y ojo que sin etiquetarlo como algo bueno, malo, correcto, incorrecto, porque sabes que las etiquetas no me gustan. De lo que se trata siempre es de tomar conciencia de qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo, cómo lo estás procesando y sobre todo qué estás necesitando, porque en la medida que nosotros nos damos cuenta de lo que estamos necesitando en cada situación es cuando realmente vamos a articular esas acciones efectivas y alineadas con eso que necesitamos. Si no, va a ser como dar golpes de ciegos, repetir y experimentar a ver qué sucede. Otro tip que a mí también me ayuda es adecuar los tiempos. Esto está muy relacionado con el tip de engañar la mente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha ayudado con esta supresión de alimentos tan grandes y un poco para gestionar esa ansiedad es adaptar y cambiar mis horarios. Hago horarios un poquito más firmes, un poquito más dirigidos. Por ejemplo, desayunar a las 9, a las 11, 11 y media hacer la media mañana, entre 1 y media y 2 almuerzo, 4, 4 y media hago la tarde y a las 7 y media, 8 más tardar estoy cenando. Los horarios son totalmente personales porque pues yo soy una persona de metabolismo lento y yo pues sé que si ceno tarde y me acuesto a la hora, ya paso mala noche. Entonces, como de normal, entre 9 y media, 9 y media, y yo ya sé que es hora de irme a la cama, aunque me ponga a leer, pues lo que hago es adelantar mi cena a esos horarios. Pero bueno, no es para darte ninguna pauta, sino un poco contarte cuál es mi experiencia, que aquí lo importante de cada uno es que adapte la información a lo que está necesitando. Como te decía, el tema de los horarios, una de las cosas que me ayuda es que pues
A veces yo lo que hacía era organizar la comida de la semana, igual no toda la semana, pero sí de muchos días. Y ahora lo que hago es, salvo algunas ocasiones de normal, no la preparo por adelantado, porque claro, con este reajuste de horario me doy cuenta que a veces sí, a las 12 puedo estar almorzando porque me entra muchísima ansiedad. Entonces lo que hago es, pues si a la 1:15 empiezo a hacer la comida, sé que voy a poder almorzar entre 2:15 más o menos. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Que tampoco se convierta en una obsesión por el horario, una obsesión por los tiempos a la hora de comer, por los alimentos que voy a comer, ¿no? Que al final de lo que se trata es que ese objetivo que yo quiero conseguir o ese elemento con el que estoy sintiendo resistencias no se convierta en protagonista del proceso. Si durante este proceso de cambio toda el énfasis, toda la atención la tengo puesta en los alimentos que sí y los alimentos que no, a mí particularmente me genera muchísima más atención. Entonces también aquí te traslado esta reflexión de cuando tú estás viviendo un momento de incomodidad, un momento de angustia, un momento de ansiedad, realmente cuál es ese pensamiento que más aparece, cuál es esa idea, esa imagen que más se repite en tu mente, porque es justamente esa imagen la que se está llevando toda tu atención y toda tu energía. Y sin quitarle importancia, porque por supuesto es importante y es que por eso es porque está apareciendo, de lo que se trata pues es de encontrar esas ideas, esos mecanismos, esas estrategias que te ayuden a reducir esa ansiedad y sobre todo a sentir que recuperas ese control del proceso, pero con ese matiz que te decía, no idealicemos los procesos, sobre todo en procesos de cambio, en procesos de transformación personal, en cambios, por ejemplo, de alimentación, en cambios de rutina, en decisiones que suponen un gran impacto en nuestros hábitos habituales o incluso en metas que queremos conseguir tanto a nivel personal como profesional. Así que nada, hasta aquí el story time de hoy, donde te quería hablar un poquito de esa idealización del camino cuando nosotros queremos conseguir alguna meta o cuando de repente sucede algún imprevisto que hace que empecemos a cambiar nuestros hábitos habituales y la importancia de ir encontrando esos tips, esos recursos y esas estrategias que te ayuden para sentirte muchísimo mejor sin que esa ansiedad te acabe atrapando. Y recuerda, como siempre te digo, que en el caso que sientas que se alarga muchísimo en el tiempo el malestar o que es muy intenso, contar siempre con el acompañamiento y la ayuda de un profesional que te ayude a reconducirlo y que te ayude a sentirte muchísimo mejor, que al final eso es lo importante. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir conmigo este ratito de charla y me encantará leerte, saber de ti y conocer un poquito cómo vives tú esos momentos del proceso, sobre todo cuando no salen como esperas o de repente te sientes con muchísimas resistencias o muchísimo malestar y entras un poco entre esa lucha de esa imagen final que está un poquito idealizada y lo que estás viviendo realmente. Yo, como siempre, te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.